Es muy placentero para nosotros darles la bienvenida a ustedes, alumnos de la Universidad de Caldas y de la Cátedra de Historia Regional de Manizales, en su cuarta versión y en honor a nuestro pintor Alipio Jaramillo Giraldo. Buenas noches. Quiero saludar muy especialmente a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a nuestra vicerrectora de proyección, que por acá la veo sentada en las escalas, a la profesora Catherine Legrand, y a los profesores Francisco Javier y Luis Fernando Sánchez, quienes han llevado el peso de organizar esta cátedra de historia regional, y por supuesto muy especialmente saludarlos a ustedes, nuestro público que nos acompaña en esta noche y que tengo la certeza es un público fiel, puesto que varios de ustedes han seguido esta cátedra hasta hoy, la cuarta versión que se está inaugurando y que se está iniciando en esta noche. Así que todos ustedes, todos, siéntanse absolutamente bienvenidos a esta su casa, la Universidad de Caldas. Me complace muchísimo que nosotros podamos tener este tipo de actividades donde estamos en contacto permanente con la sociedad. No solamente se trata de nuestros estudiantes que también están acá, sino de tener una universidad absolutamente abierta a la ciudadanía de Manizales, de la región, puesto que ese es uno de los objetivos que debe perseguir toda universidad, y en particular si es una universidad pública. De tal manera que ver este auditorio en estas condiciones absolutamente lleno me llena de muchísima satisfacción como rector de la universidad. Muchos de ustedes que me conocen un poco más íntimamente saben de la pasión que tengo por diferentes manifestaciones artísticas, dentro de ellas la pintura. De tal manera que para mí es un privilegio en lo personal poder estar aquí dándole apertura e inaugurando esta cátedra de historia regional que está dedicada al pintor Alipio Jaramillo Giraldo. Pero les quiero compartir que también hay una tercera o un tercer motivo de satisfacción, y es que una tía abuela, una hermana de mi abuela materna, fue discípula de Alipio Jaramillo y de Teodoro Jaramillo, y hoy, aún a sus 85 años, todos los días se levanta a seguir pintando. De tal manera que quienes tuvieron la oportunidad de visitar la rectoría hasta hace unos 5 o 6 meses aproximadamente, debieron haber tenido la oportunidad de ver la exposición de rectoría, que la habíamos denominado Maestro y Discípula, y era justamente una exposición de los cuadros, de algunos de los cuadros de Magola Arango y algunos de los cuadros de Alipio Jaramillo. Entonces, cuando el profesor Francisco me dice que esta cuarta cátedra de historia iba a estar dedicada a Alipio Jaramillo, pues obviamente la felicidad que me embargó fue muy grande, porque yo creo que nosotros le debemos como región, como ciudad y como universidad, porque Alipio y Teodoro Jaramillo fueron profesores de esta universidad en artes plásticas, de tal manera que nosotros tenemos una deuda todavía muy grande con ellos, y dedicarle esta cátedra, esta cuarta cátedra de historia a Alipio Jaramillo, indudablemente que estamos reivindicando la importancia que él tuvo como pintor para nuestro país y como profesor de la Universidad de Caldas. Universidad que guarda una herencia importante que él le dejó a esta institución. De hecho, le pedí a uno de los profesores, exactamente al profesor Jorge Lagos, que me prestara algunos cuadros que tiene la Universidad de Alipio Jaramillo y exhibirlos. Alberto Moreno, que ustedes saben quién es, me pidió: rector, la obra de Alipio Jaramillo, expóngala, exhíbala, que la gente de Manizales la conozca, la pueda disfrutar.
y quiero compartirles que en este momento hay un cuadro en la rectoría lindísimo que se llama Mujer Leyendo. Nada mejor para adornar la rectoría que alguien estudiando. Y hay otros 2 cuadros que están colgados o exhibidos mejor en la sala de consejos, uno de los cuales les quiero compartir es propiedad de la universidad, pero además es patrimonio cultural de la nación, y es este cuadro que está aquí delante mío, que se llama Las autodefensas. De tal manera que la universidad tiene un legado importante de Alipio Jaramillo, pero necesitábamos como institución de educación superior hacerle este reconocimiento. Así, profesor Francisco, que muchísimas gracias, y al profesor Sánchez también, muchas gracias por haber tomado la decisión de hacer esta cátedra, de dedicársela a Alipio Jaramillo. La Facultad de Ciencias para la Salud, específicamente en el auditorio, los invito, y de hecho una de las sesiones dedicadas a la cátedra podría hacerse en el auditorio de la Facultad de Ciencias para la Salud. Hay 6 murales absolutamente espectaculares. Ustedes saben que Alipio Jaramillo tuvo una gran influencia de los muralistas mexicanos, específicamente de Siqueiros y de Diego Rivera, producto de lo cual pues Alipio Jaramillo pintó obras de gran formato, de las cuales, como les digo, hay 6 murales que están exhibidos en el auditorio Ernesto Gutiérrez Arango de la Facultad de Ciencias para la Salud. Allí yo creo que, aunque este es el lugar natural de la realización de esta cátedra, podrían también en algún momento tener una de las sesiones en la Facultad de Ciencias para la Salud. No me quiero extender más, simplemente reiterarles los agradecimientos por haber vuelto a casa, por haber vuelto a cumplir con esta cita que es la Cátedra de Historia de Manizales, de Historia Regional de Manizales y de Caldas, donde con toda seguridad nos van a deleitar con historias sin ninguna duda amenas, pero lo más importante y el objetivo primordial de esta cátedra es para que no perdamos la memoria, para que la mantengamos viva, para que la cultivemos, si así pudiéramos decirle, y con toda seguridad que ustedes se encargarán entonces de transmitirle a sus familias, a sus amigos, etcétera, las enseñanzas que uno semanalmente recibe acá a lo largo de todo el segundo semestre de los años, no solamente este, sino los que están por venir, porque la cátedra con toda seguridad que va a seguir viva. De nuevo, mil gracias y espero que disfruten la programación que tiene la Cátedra de Historia para este segundo semestre de 2019. Muchas gracias. Palabras del señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Carlos Alberto Agudelo Agudelo. Buenas noches. Bueno, yo no voy a hacer una conferencia como la acaba de hacer el rector, yo solamente voy a dar unas palabras cortas porque yo creo que todos vinimos a escuchar a la profesora Caterine. Saludar entonces al rector, la vicerrectora por allí, la veo de proyección, a los profesores que están por aquí presentes, a todos ustedes, a Ingrid, a Francisco. La verdad, yo estoy muy sorprendido con el evento. Yo sé que este evento ha tenido mucha acogida y la verdad, uno quisiera ver todos los foros, los eventos, los simposios, los coloquios que uno hace en la universidad como está ahorita el auditorio. Hace poco di la apertura de un foro que venimos realizando nosotros acá también hace muchos años de Derecho y habían muy poquitos estudiantes y 2 profesores y les decía eso, que se extrañaba mucho como en eventos tan importantes todavía la gente es apática a asistir a los foros, a los congresos, porque uno sabe que la academia hace mucho rato salió de los salones de clase y también se hace en los auditorios. Habrá que preguntarle a Francisco qué es lo que ha hecho para que este evento sea tan importante, que haya tenido tanta acogida, y uno se pone a observar desde esta panorámica y uno ve que hay un auditorio muy selecto, tal vez como lo decía
el rector ahora. Así que felicitaciones primero a ustedes, porque es que estos eventos dependen del auditorio en primer lugar. Entonces la universidad, yo creo que lo decía el rector también, nuestra facultad de Ciencias Jurídicas Sociales creo que es como la segunda o tercera en proyección. ¿Qué significa eso? Que como facultad somos una de las facultades que le apostamos mucho a la proyección. Hay facultades que no le apuestan a la proyección, hay otras que le apuestan más a la investigación. Nosotros le apostamos mucho a hacer proyección. La universidad tiene que tener un contacto con la gente, con la ciudadanía, que creo que eso es lo que yo estoy viendo en este momento. Aquí no solamente hay estudiantes y profesores, sino que hay un público en general de Manizales, del departamento, y eso lo hace también muy importante este evento. Lo otro que quisiera decir es que un evento de estos de historia yo creo que es sumamente importante, y más en una etapa de posconflicto. Yo creo que nosotros estamos viviendo en Colombia un momento histórico muy importante en donde nosotros nos va a tocar empezar a vivir de otra manera. Y hacer reconstrucciones históricas es muy importante. Cuando yo estaba haciendo el doctorado en los Andes, cursé un curso sobre metodología de investigación histórica, y allí nos enseñaban cómo había que ir a las fuentes primarias. Y las fuentes primarias significa ir a los archivos de la nación y rastrear por allá en qué consistían esas primeras fuentes, y no esperar que nos cuenten la historia. Y yo creo que allí nosotros tenemos un trabajo muy importante todavía por hacer. Yo creo que ahorita que estamos en el bicentenario, yo no sé si celebrándolo o no, pero ahorita que estamos en el bicentenario, yo creo que nosotros sí tenemos que revisar muy bien qué es lo que nos dejó Bolívar. Y la obra de Catherine la recomiendo. Yo la verdad estaba hojeando ahorita un poco la hoja de vida de la profesora, y el libro es un libro obligado. Yo la verdad confieso, no conozco el libro que hizo en Colombia, y allí nos muestra un poco cómo se dieron esos debates con el activismo, digámoslo así, desde los campesinos. Y eso es hacer memoria, y eso es apostarle un poco a construir momentos históricos que son necesarios para revisar qué es lo que ha pasado. Entonces, finalmente, pues muchas gracias a ustedes por seguir manteniendo ese espíritu de estar aquí en estos eventos. La verdad, todos quisimos venir a escuchar a Catherine, entonces muchas gracias, bienvenida a Manizales. Creo que es la primera vez, ya había venido a Colombia, pero creo que es la primera vez que viene a Manizales. Entonces muchas gracias, profesora, y muchas gracias a ustedes. Palabras del profesor Francisco Javier González Sánchez, coordinador general de la Cuarta Cátedra de Historia Regional de Manizales y Caldas, Cultura y Territorio, un lugar de memoria. Bueno, buenas noches. Como acabaron de ver, acabo de generar 4 puestos, ¿sí? Entonces, por favor, allí hay 4 puesticos. Nosotros en la universidad aprendemos a compartir, a vivir los espacios, y créanme que estar sentados también es vivir la época universitaria. Uno es estudiante, se sentaba donde fuera. Y ustedes hoy son estudiantes. Bienvenidos a su primer día de clases, ¿sí? Entonces, por favor, doctor Germán, bien pueda, allí hay 4 puesticos, nos van a quedar todo el rato ahí. Por favor, ocupemos estos 4 puestos, ¿sí? Aquí los tengo adelante. Podemos estrecharnos, aquí hay unos pequeños espacios, ¿sí? Quedamos más acogedores para que no se multen allí. Muy bien. Entonces, la verdad es que, como bien lo dijo el rector y el señor decano, que anunció que iba a ser breve, ¿no? Entonces, yo sí no puedo decir eso. Y bienvenidos, de verdad, es un día muy feliz para todos nosotros. Nos agrada mucho saber que, como han dicho algunos medios de comunicación, como han dicho algunos de ustedes, este ya no es, lo cual nos agrada mucho, este ya no es un proyecto de la universidad, este ya es un proyecto de la ciudad, y eso nos ha alegrado muchísimo, ¿sí? Que ya haya una apropiación por la importancia y por la necesidad.
no queremos ser vanidosos, pero en Colombia, en todo el territorio nacional, el único proyecto que le apuesta a construir una identidad cultural y una apropiación del territorio como proyecto de manera constante y permanente es uno que se hace en una ciudad que se llama Manizales y que es patrocinado por varias universidades y por un número importante de entidades que ustedes acabaron de ver. Motivo de orgullo total, ¿sí? Es muy gratificante saber que uno visita una empresa de Manizales a decirles que es muy importante el proyecto, y créanme, le voy a hacer una confesión con los gerentes de todas las empresas. Es muy difícil que ellos digan que no. Todos dicen que sí. Y de alguna manera apoyan. Todos. Yo no tengo tiempo de explicarles. Pero ustedes han visto en el Pendón tenemos más o menos unas 20 instituciones, pueden ser más. Puede ser el Tribunal Superior, y nos alegra mucho tener aquí al doctor Augusto Morales, magistrado, ¿sí?, del tribunal. Nos agrada mucho. No fuimos, no porque no quisiéramos, es porque no hemos tenido tiempo. Y yo estoy seguro que ustedes también nos apoyarían. Y más porque el año entrante cumplimos 70 años del programa de Derecho de la Universidad de Caldas. ¿Sí? Motivo de más, entonces seguramente el año entrante también vamos a tener que hablar de cómo ha sido el desarrollo de la justicia en nuestra región. Tenemos un compromiso muy grande. Muy bien, entonces, hoy nosotros nos sentimos felices porque queremos ser mejores ciudadanos. Recordemos que la cátedra busca dos cosas fundamentales: el fortalecimiento de la identidad cultural y la formación de una conciencia histórica. Cada uno de los aquí presentes tiene una historia que contar. Aquí está el señor rector del Colegio de la Vereda Colombia, kilómetro 41, y usted cada vez me emociona más. El señor rector viene a la cátedra con un cuaderno de clase, y cada año lo ha hecho, y los invito a que les muestre el cuaderno. Es emocionante. Viene y apunta tema por tema y recorta todo lo que encuentra en los medios de la cátedra. Si no me creen, cuando termine, pregúntenle. Ahí tiene su cuaderno. Cada año lo hace. Admirable. Admirable. Aquí tenemos profesoras, aquí tenemos parientes de Alipio Jaramillo. Muchas gracias por venir. Estamos construyendo ciudad. Antes de que se me olvide, por razones de seguridad, ¿sí?, en caso de una evacuación, las primeras 4 hileras que están arriba, por favor levanten la mano. Muy bien. Ustedes salen por arriba. De la 5ª hilera hacia abajo, salimos por aquí. ¿Estamos? Solo lo vamos a hacer el día de hoy porque nos esperan 16 sesiones más. Queremos agradecer obviamente a Catherine Legrand. Catherine Legrand viene desde Montreal, en el Canadá, única y exclusivamente a Manizales, a esta cátedra, a nada más. ¿Sí? A nada más vino. Aportarnos su conocimiento. La tenemos desde el domingo que la recogimos en Pereira, y créanme, a muchos colombianos les debe dar pena que ella puede conocer mucho mejor nuestro país que muchos de nosotros. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando veníamos del aeropuerto hicimos una parada en Santa Rosa para comer los famosos chorizos santarrosanos, y pedimos chorizo, y llegó el muchacho a decir: ¿ustedes qué van a tomar? Ella, sin que nadie le dijera, dijo: yo quiero un pintadito. Yo, ¿y usted por qué sabe? Un pintadito. Eso muestra, ¿cierto?, la conexión. Le encanta el maracuyá, la mazamorra, las cosas lindas, y yo creo que mañana vamos a ir a la galería porque quiere ver las frutas, ¿sí?, que nosotros producimos. Y entonces también le agradecemos, pues, doctora Catherine, y me recuerda lo siguiente porque eso es importante decirlo. Este no solamente es un proyecto de ciudad, sino que es un proyecto cívico. ¿A qué me refiero con eso? De este proyecto nadie se enriquece. Ninguno de nuestros ponentes, ni uno solo, cobra un peso por compartir sus conocimientos. Nosotros obviamente buscamos los apoyos, pues porque hay que ofrecerles un transporte, una estadía, una alimentación. Ningún ponente. Y si un ponente nos cobra, no lo podemos traer. ¿De acuerdo? Eso hay que reconocerlo, porque ustedes, los que han estado desde la primera versión, saben que hemos tenido ponentes locales, regionales y ahora internacionales que lo que quieren es aportar a transformar nuestra sociedad. Y transformar nuestra sociedad implica congelar y dejar de pensar que todo es cuestión de dinero. Doctora Ingrid Joana Bolívar, muchas gracias. Ya la conocen, estuvo con nosotros en el acto de clausura, ¿se acuerdan?
Muy bien, doctora de la Universidad de los Andes, del Departamento de Politología, y la hemos querido invitar, ¿cierto? Porque ella también ha compartido mucho nuestra estancia. Muy bien, al equipo de la cátedra, el equipo de la cátedra está conformado por el doctor Albeiro Valencia Llano, que siempre está con nosotros. Doctor Albeiro está aquí con nosotros, él es nuestro coordinador académico de la cátedra. Doctor Albeiro, como siempre, muchas gracias, ¿sí?, por todo su compromiso. Al profesor Luis Fernando Sánchez del Departamento de Historia y Geografía, a Luis Ospina Carvajal del Departamento de Humanidades de la Universidad de Manizales, que no nos puede acompañar, obviamente Alba Lucía, aquí quien está presidiendo hoy la ceremonia, directora de Piedra Maní, y los chicos que ustedes ven con las camisetas, me excusan, de verdad que quiero dedicarles un minutico a ellos, ¿sí? Aquí está nuestro querido amigo José Saín, así con su porte serio, comprometido con el proyecto, ¿sí? A Jessica Murillo, a Gustavo Carvajal, a Alejandro Marín, que hizo su práctica en el proyecto del año pasado y se quedó, no nos hemos podido deshacer de él, ¿sí? Tenemos a Juan Pablo Ospina, tenemos también a José Fernando González, a Geraldine, a Lía, a Jessica, que ya se graduó en diciembre, también está haciendo su práctica del programa de gestión cultural y comunicativa. Una chica de verdad extraordinaria. También queremos dar los agradecimientos a Pablo Felipe Arango, el anterior gerente de EMAS. Él fue uno de quien nos generó mucho la idea de por qué debería ser a nombre de Alipio Jaramillo. Al señor rector de la Universidad de Caldas, doctor Alejandro, muchas gracias por su incondicional apoyo. Al señor rector de la Universidad de Manizales, Guillermo Orlando Sierra, al nuevo rector de la Universidad Autónoma, Jorge Eduardo Jaramillo, y al anterior rector, el doctor Gabriel Cadena, siempre comprometido, siempre dijo sí, siempre apoyó y siempre seguirá apoyando. Al señor vicerrector de la Universidad Nacional, Camilo Yúñez, y al decano de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional. También, obviamente, como dice la señora vicerrectora de proyección, una fan de la cátedra, ¿cierto? Aquí está sentada, bienvenida. Al señor decano Carlos Agüelo, muchísimas gracias. A la doctora Carolina Valencia, directora del Departamento de Jurídicas. Tranquilo que esto solamente lo vamos a decir hoy. No todas las veces va a ser así. Al doctor Ricardo Castaño, director del Departamento de Historia y Geografía. A Adriana Salazar de la Oficina de Prensa y a César Augusto Montes, profe de la Universidad de Manizales, quien coordina la emisora UM Radio. Muy bien, ya les voy a mostrar ahorita cómo va a ser el ciclo de las sesiones que tenemos. Lo podemos presentar ahí, el ciclo de sesiones, Jessica. Ya lo vamos a mostrar, pero quiero recordarles lo siguiente. Recuerden que la cátedra, como salió en La Patria al día de hoy, nosotros felices porque La Patria le dedicó la página entera. Absolutamente admirable, nos emocionamos mucho por eso. Es libre, abierta y gratuita. Es libre porque nosotros aquí no le apostamos a ningún carácter ideológico, desde ningún punto de vista. Es abierto porque cualquier persona puede llegar y es gratuito porque no hay que pagar. Como les dije ahorita, ustedes a partir de este momento son estudiantes de la Universidad de Caldas y el 3 de diciembre, si cumplen los requisitos, se van a graduar. ¿De qué? Pues de manizaleños y de caldenses, ¿les parece poco? ¿Sí? Entonces, el 3 de diciembre, cuando ustedes se vayan a graduar, deben venir por lo menos al 80% de las sesiones. Por eso las inscripciones. Eso no significa que solo ingresen los inscritos, ni más faltara. Yo sé que hoy hay personas aquí que solamente vinieron a escuchar a la doctora Caterina. Muchas gracias por venir. Las otras sesiones pues no tendrán tiempo o no les interesará venir, están en todo su derecho. Entonces esas personas son las que vamos a graduar con el 80% de la asistencia, ¿de acuerdo? Pero es abierto para todo mundo. Este año vamos a tener 4 sesiones por fuera de este recinto, 4 sesiones que pueden ser 5 con la que acaba de anunciar el señor rector, que esa aspiramos esté a cargo del Departamento de Artes de la Universidad, que va a hacer un recorrido in situ por las obras de Alipio Jaramillo que tenemos en nuestra ciudad. Dentro de 8 días, lo quiero decir bien, a veces al final lo voy a repetir, para que lo tengan presente, ¿sí? Dentro de 8 días, la sesión de la cátedra, martes 6:30, va a ser en el auditorio auxiliar de la torre emblemática de la Universidad de Manizales. Ténganlo presente, dentro de 8 días no nos vemos aquí, nos vemos en el auditorio de la Universidad de Manizales, primer piso. Vamos a hacer la primera sesión sobre Alipio Jaramillo, a cargo del profesor Carlos Alberto Ospina, profesor de Filosofía del Arte. ¿De acuerdo? Entonces, allá nos vemos. La siguiente sesión es el sábado 17. Esa sesión va a ser en el municipio de Anserma, la abuela de Caldas.
vamos a estar allí participando de los 480 años de fundación de Anserma con el profesor Luis Gabriel Montoya, un ansermeño que hace mucho tiempo está radicado en Bogotá, trabaja en la Universidad Católica de Bogotá. Vamos a llevar 70 personas gratis. Gratis. Requisitos. Son 2 sencillamente. Vamos a dar 35 cupos a las personas que ya han venido de las cátedras anteriores. Cuando ustedes vayan a salir y terminemos hoy, allí en la mesa le dicen a Geraldine y a Jessica: yo quiero ir a Anserma, no necesitan decir nada más. Yo quiero ir a Anserma. 35 cupos para los que ya han venido, los antiguos, ¿de acuerdo? Los antiguos. Y 35 para los nuevos. Requisitos: sesión de hoy y sesión en la Universidad de Manizales. Ya ahí sacamos los 70. Ya después les mandamos por correo la hora de salida y todo lo demás. ¿De acuerdo? Esa va a ser la sesión en Anserma. La otra sesión que va a ser por fuera va a ser el 5 de noviembre en el cementerio San Esteban, 6:30 de la tarde. Esperamos que no hayan inconvenientes, pero la idea es hacerla de noche, pues porque es el horario institucional de la cátedra. ¿Sí? Vamos. ¿Por qué? Porque uno se muere y pareciera que la historia se muere. No, señor, uno se muere, pero allá el cementerio San Esteban está lleno, lleno. Los muertos también hablan. Entonces vamos a ir al cementerio San Esteban a conocer nuestra historia a partir de nuestros líderes y gestores que están allí durmiendo en paz. ¿Sí? Esa va a ser la otra sesión pues, que vamos a tener. Muy bien, tengan en cuenta lo siguiente. Ha sido una solicitud reiterada y les damos la razón. Los que cumplan con los requisitos del 80%, les vamos a dar un libro como lo hicimos en la primera edición. Lo que pasa es que el proceso de edición de un libro no es un proceso rápido. Segundo, el libro no es solo de un autor. Todos los ponentes que hemos tenido aquí, la mayoría nos mandan sus ponencias. La labor de buscar la ponencia, editarla, hacerle, ¿sí?, una revisión de estilo toma un tiempo, pero en este momento ya está radicado en el centro editorial de la universidad la edición del segundo texto, al cual muchos de ustedes tienen derecho. Solo es cuestión de paciencia. Recuerden los estudiantes que están aquí en estos momentos que la cátedra, a los estudiantes que pertenecen al sistema Suma, ustedes tienen derecho a solicitar 2 créditos electivos en todas las universidades. ¿De qué depende? Pues de la flexibilidad curricular de los programas. Lo pueden hacer. ¿Con qué? Con el certificado que les damos el 3 de diciembre. ¿Sí? Pueden solicitar todos los estudiantes que hacen parte del sistema universitario de Manizales. Muy bien. Este año, ustedes saben que siempre nos gusta innovar, excúsenme. Vamos a comenzar, como estamos en la universidad y como estamos estudiando, pues hay que hacer evaluaciones. Vamos a hacer evaluaciones voluntarias. Dentro de 8 días, las personas que quieran, les vamos a entregar una evaluación voluntaria de la sesión de hoy. Al final, a los 3 estudiantes con las notas más altas les vamos a dar 3 premios extraordinarios. ¿Sí? A los 3 estudiantes. Entonces, a partir de la próxima edición pueden reclamar su evaluación voluntaria. Nosotros los evaluamos y luego se los entregamos. Y vamos llevando el acumulado. Vamos llevando el acumulado y al final les vamos a dar un premio especial, una mención de honor a los 3 estudiantes que mejor estuvieron contestando nuestras preguntas. Bueno, muy bien, entonces ya me están apagando la luz. Aquí tenemos las sesiones. Yo no voy a extender más, simplemente les aviso las 2 que seguimos para que entremos en materia. Entonces yo le quiero dar el uso de la palabra a la doctora Ingrid Joana Bolívar, quien va a presentar a la doctora Catherine Legrand. Siéntanse felices de estar en la universidad, de ser manizaleños, de ser caldenses, y los esperamos en todo el proceso. Bienvenidos a la universidad. Bueno, buenas noches. Es muy grato de verdad ver el auditorio así de lleno, me complace mucho, los saludo con mucho cariño. Espero que podamos disfrutar este semestre también de nuestra cátedra. Quiero presentarles a la profesora Catherine. Primero, quiero contarles 3 cosas. Lo primero, la formación y la dimensión como institucional. Lo segundo,
quiero muy rápidamente contarles algunas cosas de este libro y de la importancia de este libro para nosotros como colombianos, pero también para aquellos que trabajamos en las ciencias sociales, que queremos saber más de la historia de Colombia. Y lo tercero, el tipo de sensaciones y de afectos que el libro, pero también el trabajo ya más amplio de la profesora Catherine provoca. Entonces, lo primero, Catherine es actualmente profesora asociada del Departamento de Historia de McGill University. Es magíster en estudios latinoamericanos y es doctora en Historia Latinoamericana de Stanford University. Fue profesora de la Universidad de British Columbia y de Queen's University. Sus temas de investigación son principalmente la historia agraria, social y cultural en América Latina en los siglos XIX y XX y los aspectos culturales de la relación de Estados Unidos y Canadá con América Latina. Bueno, eso muy rápidamente. Entonces miren que tenemos una profesora aquí con una larga trayectoria académica. Este libro fue publicado por primera vez en español en 1986 por la Universidad Nacional de Colombia. Esta edición se hizo hace 2 años y en esta edición participó la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y también el CINEP. Eso en la dimensión institucional. Ahora, ¿por qué es importante y por qué puede ser muy rico para nosotros escuchar a la profesora Catherine? La profesora Catherine investigó desde finales de los años 70, o empezó a investigar desde mediados de los años 70, sobre la historia de lo que nosotros llamamos a veces muy rápidamente el conflicto agrario, o el conflicto por la tierra. Pero como hizo un trabajo minucioso con diferentes archivos, Catherine nos enseñó a muchas otras personas, nos enseñó que eso que llamamos conflicto agrario incluye realmente una dimensión muy amplia de relaciones entre muy distintas personas. Primero, el trabajo de Catherine nos ayuda a entender quiénes han sido los colonos y cómo los colonos, las personas que colonizaron y le dieron vida a varias de las regiones del país, son personas de muy diferentes tradiciones, de muy diferentes trayectorias. Bueno, entonces Catherine nos enseña a pensar en esos colonos, pero nos enseña a ver también cómo esos colonos reivindicaron su calidad de primeros ciudadanos de la patria en los años 30 y 40. El libro arranca en 1850 y termina en 1950. El tener la posibilidad de trabajar un siglo completo le permite mostrarnos quiénes son esos campesinos colonos, cómo construyen las sociedades regionales, pero cómo entre esos colonos hay diferencias, cómo esos colonos se van a articular con otros actores que ella denomina empresarios territoriales y cómo colonos y empresarios territoriales se relacionan también, o entre ellos, cómo median unos personajes que ella denomina tinterillos, pero lo más valioso aquí es que tanto tinterillos como empresarios territoriales como colonos son personas que en el libro tienen nombre propio, tienen historia, tienen voz. Entonces, eso por un lado. Como cubre un siglo completo, también Catherine nos enseña cómo los conflictos agrarios se transforman y cómo bajo el nombre grande conflicto agrario agrupamos procesos de identificación entre esos colonos, procesos de articulación política entre colonos, personas de los partidos políticos, burócratas del Estado. Y Catherine nos ayuda a ver cómo la política estatal sobre la tierra, sobre el papel de los colonos, sobre el papel que la tierra puede o no jugar en el desarrollo agrario del país, tema que sigue siendo central para nosotros como sociedad, es un tema que se transforma en el tiempo. Entonces, para recuperar las palabras de quienes me antecedieron, el trabajo de la profesora Catherine nos ayuda a ver en perspectiva histórica cómo ha sido la formación del campo colombiano, cómo ha sido la formación del campesinado, por qué es un campesinado tan diferente en las regiones, cómo ese campesinado ha construido distintas relaciones con las agencias estatales y con los empresarios territoriales y los tinterillos. ¿Listo? Eso como un breve resumen. Pero además, como ya lleva tantos años trabajando sobre Colombia, Catherine nos ha enseñado, nos ha ayudado a entender cómo han sido las luchas de distintos grupos sociales a propósito de los derechos políticos o de los derechos civiles. Y más recientemente nos ayudó a examinar cómo fue la historia de la masacre de las bananeras, pero no tanto en las dimensiones como cómo lo recuerdan las personas de Ciénaga, y cómo precisamente al examinar la historia con los pobladores y con los documentos, lo que parece como una masacre perpetuada por las autoridades es también una posibilidad de ver lazos nuevos entre los pobladores y la empresa de la United Fruit Company, lazos nuevos entre pobladores y distintos actores sociales. Entonces, permanentemente en su trabajo encontramos una invitación a descubrir nuestra propia historia. Parte 2. Parte 3. ¿Por qué yo aquí?
Mi experiencia, yo leí este libro hace muchos años, cuando empezaba mi formación como historiadora, y hay partes del libro que me produjeron unas sensaciones muy hermosas. Quisiera que se preguntaran ustedes, ¿qué saben de la historia de Colombia? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Y con qué sensaciones quedaron después de haberlo aprendido, si fue a través de un libro? A través del trabajo de la profesora Catherine, yo sentí su cuidado y su delicadeza para hablar del campesinado colombiano. Sentí la bondad de su corazón, si me permiten decirlo de esa manera, en la medida en que las iniciativas de la gente están descritas con cuidado, con respeto por lo que las personas se lucharon y se pelearon frente a las autoridades o construyendo los territorios. Leyendo este libro también aprendí que la hacienda, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la lucha por la tierra decimos que aquí siempre ha habido terratenientes y que las haciendas? Bueno, en este libro Catherine documenta, nos muestra cómo las grandes extensiones de tierra que hay en Colombia no son coloniales. La gran hacienda no es una creación del periodo colonial, sino que arranca en el siglo XIX, en el periodo republicano, y al constatar eso con documentos, Catherine nos recuerda lo nuevo que es el tipo de país que estamos creando. Hoy que escuché que Manizales significa juventud, pensé que es muy lindo tener a Catherine aquí, porque Catherine lleva muchos años trabajando sobre nuestra sociedad, pero lo que ha aprendido lo comunica con la belleza, la espontaneidad de esa juventud, y por eso lo comunica amorosamente, dulcemente, llega al corazón de los lectores. Y los que no la tienen que leer simplemente la pueden escuchar o disfrutar de su trato, un trato en el que las dimensiones cognitivas se traducen también en dimensiones sentimentales y en formas de relación con el conocimiento y con los otros, que me parece importante recalcar en una cátedra como esta. Termino diciéndoles que efectivamente yo trabajo sobre cómo se construyen las identidades regionales, y no hay en el país ninguna otra iniciativa que tenga la constancia que está teniendo esta cátedra. Y eso es importante porque las historias de las regiones, las historias de los actores regionales, llámense colonos o llámense políticos o llámense futbolistas, porque acuérdense que tenemos pendiente la historia del Deportivo Caldas, del Once Caldas. Bueno, esas historias regionales están por hacerse, y el papel que han jugado diferentes actores sociales tenemos que reconstruirlo históricamente, pero también tenemos que recordar que somos nosotros los que hacemos la historia. Son ustedes los que hacen la historia de Caldas y de Manizales, y de paso la historia de Colombia. Entonces, bienvenidos, y que podamos disfrutar de la compañía y la voz y el conocimiento de Catherine. Muy buenas noches. Les agradezco mucho la invitación de estar aquí con ustedes esta noche, y me siento muy honrada de estar acá. Yo soy historiadora, como han dicho, y hoy yo quiero hablar de un aspecto del problema agrario en Colombia. Entonces voy a hablar un poquitico de Caldas, pero más que todo de Colombia. Entonces, desde hace 44 años vine a Colombia por primera vez. Y yo era estudiante en historia en la Universidad de Stanford, en California, y quise escribir sobre las raíces agrarias de la violencia de los años 50 en Colombia. Para hacer esta investigación pasé 2 años acá, desde el 75 hasta el 77, y viviendo más que todo en Bogotá y viajando por muchas partes del país. En esa época me interesaba mucho el concepto de la frontera agrícola y las posibilidades de comparar la expansión de la frontera agrícola en Canadá, en Estados Unidos y en América Latina, y por supuesto más que todo acá. Entonces, en la historia de las Américas, todo desde el norte hacia el sur, hay estas fronteras, hay colonización, hay extensión de la economía comercial y de la ganadería y todo. Entonces, por frontera agrícola lo que quiero decir son regiones de terrenos baldíos, regiones de terrenos de la nación, más allá de los centros poblados y los terrenos cultivados. Son regiones que por la expansión de nuevas economías, nuevos cultivos o nuevas explotación de recursos naturales,
atraen colonización y el asentamiento de nuevos pueblos, como ustedes muy bien lo conocen, y el crecimiento de nuevas formas de economía. Entonces, ¿qué pasa con la propiedad de la tierra en estas regiones nuevas de frontera? ¿Qué pasa con las relaciones sociales allá? Con la expansión de la frontera agraria coincide un proceso de privatización de la tierra. Entonces, ¿quién es que logra establecerse como propietario? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo influyen las tensiones sociales? ¿Cómo crean tensiones sociales en estas regiones recién colonizadas? Entonces, bueno, aquí hay mapa de Colombia, bueno, como ustedes conocen. Sabemos que en el periodo colonial los españoles lograron formar haciendas cerca de los puertos y también alrededor de Bogotá y de otras grandes ciudades y en el centro montañoso del país. Entonces, ¿qué pasa después de la independencia? ¿Qué pasa en el siglo XIX, el siglo XX y aún qué son los procesos de hoy en día? ¿Se proyectó el patrón de concentración de la tierra en estas regiones de frontera? ¿O al contrario, ocurre una democratización de la tenencia de la tierra en las regiones de frontera? Eso es, logran los colonos, los pequeños productores, a formar fincas de explotación familiar y mantenerlos. En Estados Unidos se hablaba mucho de la democratización de la sociedad en las regiones oestes del país, las regiones de frontera, en el siglo XIX. Y se decía que se formaban sociedades más igualitarias, como la gente iba poblando, yendo hacia el oeste. ¿Y en Colombia qué pasó? Entonces, cuando llegué a Colombia en el año 75, solo sabía de la frontera cafetera de Antioquia. Y la región, como saben muchos de ustedes, porque son de esta colonización, que al sur de Medellín migraron muchos campesinos en el siglo XIX para formar nuevas poblaciones antioqueñas y para cultivar café en fincas familiares. En esta región del Viejo Caldas, se volvió famoso a fines del siglo XIX y principios del siglo XX como el centro de esta nueva economía cafetera y como región de pequeños propietarios prósperos y muy productivos. Entonces, mucha gente se compara la región antioqueña de colonización de acá con Costa Rica, donde también vemos una sociedad de pequeños productores de café. Y se contrasta con lugares como Guatemala, El Salvador y Brasil, donde el café se cultivaba y todavía se cultiva en grandes plantaciones. Entonces, eso es algo muy interesante del café. ¿Por qué en algunos lugares fincas familiares? ¿Por qué en otros lugares estas grandes plantaciones con aún la esclavitud en el Brasil? Bueno, entonces, cuando empecé mi investigación en el 75, mi idea al principio fue de hacer una microhistoria de un municipio de la colonización antioqueña. Y escogí el municipio de Líbano, Tolima, en el norte de Tolima. Y la razón fue que el Líbano fue colonizado en 1870 y se decía, tenía una reputación de lugar igualitario, democrático, etc. Pero en 1929, este municipio experimentó una rebelión campesina muy fuerte, que se llama la Rebelión Bolchevique del Líbano, Tolima. Y entonces el gran historiador colombiano Gonzalo Sánchez Gómez, que fue director del Centro Nacional de Memoria Histórica, escribió un libro bonito sobre esta rebelión. Y Gonzalo Sánchez es del Líbano, Tolima, entonces se entrevistó con muchos viejos campesinos de la región. Pero él escribió este libro después de que yo llegué. Lleguemos al mismo tiempo, él de Inglaterra de estudiar, yo de Estados Unidos. Entonces, fui al Líbano, encontré muchas fuentes, las fuentes notariales y judiciales y del Consejo Municipal, y no tenía idea qué hacer con eso, porque era un historiador social tratando de tratar con
toda la sociedad es dificilísimo y yo no tenía metodología ni nada. Entonces volví a Bogotá y empecé a estudiar los periódicos del Líbano Tolima. Solo tenían senderos de mula en 1910, 1920, pero tenían 15 periódicos locales. Habían traído imprenta a Loma de Mula y ya estaban produciendo. Entonces yo me metí en la Biblioteca Nacional en Bogotá a leer estos periódicos. Y mientras tanto, un amigo mío que estaba en el Archivo Nacional de la Nación dijo: Catherine, aquí hay algo del agrario que yo encontré, tal vez te interesa. Y mostró 78 tomos de lo que se llama la correspondencia de baldíos. Y eso es en el año 1931. El Ministerio de Industrias, muy preocupado por conflictos agrarios en Colombia, juntó todas las correspondencias, todas las cartas de todo el país, todos los municipios que se habían mandado colonos, alcaldes, miembros de los consejos municipales, para decir qué estaba pasando en los municipios sobre terrenos baldíos. Entonces yo dije: ¡ay, qué bueno! Y me metí en estos tomos, que eran enormes, y el problema era que no tenían índice. Entonces yo buscando el Líbano Tolima, pero habían, no sé, 500 municipios en este momento o algo. Entonces mientras que iba hojeando estos tomos, me paraba de vez en cuando a leer correspondencia de otros municipios. Y me di cuenta que en realidad habían baldíos no solo en esta región de la Cordillera Central, pero en casi todos los municipios de Colombia, en los municipios de tierra templada y de tierra caliente, y que en muchos municipios habían conflictos, porque no se formaban poblaciones de pequeños cultivadores de café, pero llegaban colonos, abrían mejoras, tallaban el bosque y todo eso, y después de eso llegaban 10 o 15 años después grandes empresarios o latifundistas que tenían títulos coloniales pero que nunca habían vivido allá ni hecho productivo la tierra, y que llegaban y decían: ustedes, ¿por qué están acá? Yo les voy es mi tierra, es mi propiedad. Entonces estos colonos mandaban cartas por medio de tinterillos, porque los colonos no sabían leer ni escribir, pero buscaban abogados locales para escribir sus peticiones, y mandaban peticiones a Bogotá diciendo: por favor, protégenos, por favor. Entonces yo tenía esta fuente magnífica de gente de abajo, gente humilde, gente que estaba abriendo bosque y sobre lo que estaba pasando. Entonces me cambié mi tema de investigación. Después de un año eché todo sobre el Líbano. Todavía sé cosas del Líbano, del cementerio del Líbano y todo, y del cine en Líbano en 1925 y todo, pero lo dejé al lado y me puse a leer todos estos 78 tomos de la correspondencia de baldíos, a entender. Hice un estudio nacional, pero al mismo tiempo local, tratando de entender cuáles son los patrones en varias partes del país, por qué esta región es distinta de otras partes, y qué es la naturaleza de esos conflictos y qué pasó a fin de cuentas. Lograron consolidar grandes propiedades los nuevos empresarios llegando, o los campesinos lograron mantenerse en la tierra. Este fue el problema. Entonces, publiqué el libro, como dice Ingrid, en inglés en el 86, en español en el 88, y después se republicó en el 2016, porque este problema de baldíos es muy importante ahora en el acuerdo de paz. El capítulo 1 del acuerdo de paz tiene que hacer con reforma rural integral, y en realidad como la ley del 36, la ley 200, como la ley del 61, como la ley del 94, todavía en Colombia no se ha resuelto el problema de qué es propiedad privada, qué es baldío.
Y esto han habido 4 leyes grandes desde el 36 del siglo pasado, tratando de decir qué es baldío, qué es propiedad privada, quién tiene derecho a la tierra. En un sentido es tratando de decidir si Colombia va a seguir una vía campesina de fincas familiares o si va a seguir una vía de grandes propiedades, y ahora es de agroindustria, ¿no? Pero antes eran grandes propiedades de ganaderas o de azúcar o en algunas regiones de café. En Cundinamarca, Santander eran haciendas de café, en Caldas eran pequeñas propiedades. Bueno, entonces hoy quiero abordar las siguientes preguntas. ¿Por qué y en dónde se dio la expansión histórica de la frontera agrícola en los siglos XIX y XX? ¿Quién colonizaba las tierras baldías? ¿Quién consiguió privatizar estas tierras? ¿Cuáles tensiones sociales caracterizaban estos lugares de nueva actividad económica y de nueva colonización? En México y en el Perú, los conflictos agrarios se centran en las tensiones entre la gran hacienda y la comunidad indígena. ¿Okay? Pero en Brasil y en Colombia, las grandes tensiones están en las regiones de frontera, las regiones de tierra baldía, entre los colonos, que en Brasil se llaman coseiros. En cada país tienen otra palabra para los colonos. En Centroamérica y Cuba se llaman los precaristas, pero son colonos, ¿ok? Entonces hay una tensión entre ellos y grandes empresarios que llegan a la región y dicen tenemos títulos, y entonces es una tensión entre la gran propiedad y el pequeño propiedad, pero no es entre indígenas y, bueno, ahora sí, pero antes no es entre indígenas y grandes hacendados, pero es más que todo entre el colono de terrenos baldíos y eso. Y entonces también otra pregunta es ¿qué papel ha jugado el gobierno colombiano en todo eso? El gobierno debe mediar entre los empresarios y los colonos. Es el gobierno que escribe las leyes de tierras. Entonces, ¿qué dicen las leyes y cómo influyen en las localidades? Y tenemos tendencia a pensar que el gobierno apoya a los grandes terratenientes, pero lo que yo encontré es que no, que muchas veces el gobierno decía, son los pequeños que son más productivos, en el sentido que cultivan toda la tierra. Muchos grandes terratenientes son especuladores o tienen este ganado que sabemos que es muy extensivo y que es un problema en este país, que hay tal vez demasiada tierra. En ganadería no tenemos bastante introducción de cultivos de cosas para comer. Entonces, y también la última pregunta que tengo es ¿qué tiene toda esta historia que hacer con el acuerdo de paz de La Habana? Y recordemos que el capítulo 1 del acuerdo tiene que ver directamente con el problema del baldío. Bueno, empezamos. Colombia es y siempre ha sido un país de fronteras agrícolas. Eso es, tiene muchas tierras baldías en el pasado y todavía hoy. Hoy se está hablando tal vez de la cierre de la frontera. Es muy interesante. Pero la gente que está hablando de eso hoy en día son más que todo medioambientalistas, que dicen que aún los colonos, por ejemplo, yendo a las selvas de Amazonía, están deforestando. Y este es un problema. Entonces, en la actualidad hay mucha habla de qué hacemos para proteger la naturaleza y los recursos naturales. Bueno, entonces, un gran problema que ha contribuido a la violencia en Colombia históricamente es que el Estado no sabe concretamente cuáles son las propiedades privadas y cuáles son las tierras baldías. No hay un mapa de Colombia aceptado por todos, hecho por el Agustín Codazzi, que muestra este es terreno baldío. Este sí tiene título que es legítimo. Entonces es un gran problema en este país, en Brasil también.
Entonces, hoy tenemos una nueva fuente que nos ayuda a estudiar todo eso. En 2013, el INCODER, que reemplazó la ENCORA, produjo una lista de todas las adjudicaciones de terrenos baldíos desde 1901 hasta 2012. Entonces tenemos esta nueva fuente del gobierno diciendo quién recibió terreno baldío, en cuál momento, adjudicación legal, de qué tamaño, en cuál municipio. Y esta importante base de datos, que es nuevo, fue investigado por dos investigadores en Bogotá, Pablo Chánchez de la Universidad de los Andes, Rocío Londoño del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y ellos encontraron que el 60% de la tierra en manos privadas en Colombia, más o menos 23 millones de hectáreas de tierra, constituían baldíos adjudicados a particulares en el siglo XX. Entonces, la gran mayoría de las propiedades privadas son del siglo XIX o más que todo del siglo XX. Como dijo la Ingrid, que no son herencia del siglo XVI ni nada. Entonces, las grandes propiedades y las pequeñas son nuevas en cuanto a, y tienen que hacer con la adjudicación de baldíos recientes. Bueno, vamos a la historia. Este mapa, tenemos el mapa de baldíos del 21, muestra dónde los terrenos baldíos en Colombia, cuando terminaron las guerras de independencia en el 1821. Y a mediados del siglo XIX se estimó que 75% de la tierra en Colombia era baldío. Solo 25% de la tierra en Colombia ya era propiedad privada. Propiedad privada, ya estamos hablando de particulares, propiedad de la Iglesia Católica, propiedad de los resguardos indígenas, ejidos de los municipios, solo 25% del terreno. El resto de Colombia era terreno baldío. Entonces, cuando después de 1870 empezó a crecer la economía de exportación, Colombia se integró en la economía del mundo atlántico. Empezaron flujos de colonización de las tierras altas, de Medellín hacia el sur, pero también de Boyacá y la región de Bogotá, la sabana, hacia tierra templada, hacia tierra caliente. Y entonces había flujos de colonización que llegaban de la tierra fría a la tierra templada y la tierra caliente. Y vemos eso en Antioquia, vemos la llegada de colonos a Caldas, pero también en Tolima, en norte de Tolima y el sur, también en Huila, también en Valle de Cauca. Entre 1900 y 1960, entonces tuvimos mapa aquí, yo creo, no lo veo, pero de las regiones de la nueva producción de café, la nueva producción de ganado, etc. Bueno, entre 1900 y 1960 se adjudicaron, el gobierno adjudicó 4.5 millones de hectáreas a 55.000 adjudicatarios. Y lo que motivó esta expansión de la frontera y la búsqueda de títulos de propiedad era la dinamización de la economía. Entonces, había construcción de ferrocarriles que empezaba, ¿no? 1870, eso. El crecimiento de la economía cafetera, que es de tierra templada, no es de tierra fría. El crecimiento de la economía de azúcar, el crecimiento de la economía bananera, allá en la costa cerca de Santa Marta. Y la expansión de la ganadería, porque en 1870 se inventó en Estados Unidos la alambre de púas. Eso no existía antes. Y eso fue muy importante para los ganaderos de cercar sus llamadas propiedades, porque nadie sabía dónde estaban los linderos, pero utilizaba la alambre de púas, que era mucho menos caro que tratar de cercar con otras materias. Y también se empezó a sembrar lo que se llama pastos artificiales, y esos son pastos sembrados, no solo el pasto natural,
y se introducían siembras, bueno, de África, de otros lugares. Y con esta alambre de púas y con estos pastos sembrados se podía importar toros de Europa, cruzarlos con ganadería criolla y mejorar la producción de la carne. Entonces la ganadería también se expandió en el mismo tiempo que el café se estaba expandiendo. Entonces, tengo aquí, yo creo, por allá, ya. Estos son mapas que yo hice, yo lo hice con la ayuda de un mapero experto, pero de dónde las adjudicaciones de baldíos, y tiene las fechas allá de eso. Entonces eso es a principios, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y las partes más negras allá son poblaciones. Estas son las poblaciones antioqueñas, pero como se ve, habían conversión de baldíos en propiedad privada en muchas otras partes del país y todo. Bueno, más tarde, a partir de 1960, ocurrió una intensificación de la colonización hacia regiones periféricas. Entonces, ya en el centro del país ya estaban sentados estos colonos, estos nuevos haciendas y todo. Pero hacia el llano, hacia el norte de Amazonas, un poco hacia Chocó, pero menos hacia Chocó, hay otras fronteras, otras colonizaciones, otras expansiones. Y lo que vemos es a causa de lugares de ganadería extensiva, explotación petróleo, minera, madera teca y recientemente la agroindustria y la palma de africana, que es muy importante. Solo en Colombia y en Honduras que vemos esta expansión de palma africana. Y eso en esta agroindustria de eso. Entonces es muy importante en cuanto a la formación en nuevas regiones de frontera, de reclamar la tierra de parte de grandes personas. Entonces, entre 1961 y 2012, y tenemos la tabla de adjudicaciones, se adjudicaron 18.9 millones de hectáreas de terrenos baldíos en Colombia a 500.000 de adjudicatarios. Entonces, vemos la transformación del campo en eso. Y una cosa que es muy interesante es que entre el 60 y el 2012, casi 30% de las personas que recibieron adjudicaciones, grandes y pequeños, eran mujeres. Entonces, habían mujeres buscando títulos de terrenos y logrando tenerlos. El gobierno reconoció que la mujer tiene derecho a la tierra también. Entonces, estos sitios son lugares contemporáneos de acaparamiento de tierras, donde vemos adjudicaciones. Muchas veces también hay acaparamiento de terrenos que se integra en la nueva propiedad más hectáreas de lo que está reconocido, de lo que ha sido mapeado. Entonces, estos mapas y esta información nos da indicaciones de dónde hay problemas de expropiación de baldíos que se integran en nuevas propiedades. Y son lugares también de mucha tensión entre pequeños colonos y empresarios. Algunos de los grandes empresarios se dicen colonos también, otros dicen, mire, yo tengo una propiedad, un título, el notario me escribió este documento, mire, es de mi familia desde hace mucho tiempo. Entonces, al mismo tiempo, entre 1970 y 2012, se adjudicó 31.6 millones de hectáreas para la constitución y ampliación de resguardos indígenas en Colombia. Y en los años 90 se adjudicó 5.4 millones de hectáreas a los consejos comunitarios afrocolombianos, más que todo en el Chocó. Es increíble esta transformación del campo. En un sentido es legalista de lo que hablamos. Tal vez el campo no se cambió tanto, pero quien tiene títulos se cambió. Pero sí, en estas regiones también la economía se estaba dinamizando, sí.
la economía estaba creciendo. Bueno, entonces tanto en las regiones históricas de frontera como en las contemporáneas, esto es en las regiones donde hay colonos y empresarios, se ve tensiones entre dos visiones de desarrollo rural. La primera visión es la de los colonos, es de una vía campesina de pequeños y medianos productores que cultivan alimentos para el mercado y locales y regionales y también quieren producir para mercados de exportación. Y eso se ve, por ejemplo, aquí, que los pequeños colonos de las poblaciones antioqueñas producían café, y el café de pequeña escala sí es para la exportación y para el consumo interior. Antes se tomaba solo chocolate, pero Colombia empezó a consumir café por allá cuando empezó a exportar, que es interesante. La visión opuesta, la de los pudientes empresarios e inversionistas, es de grandes propiedades ganaderas o de monocultivo de exportación. Entonces, cuando hablamos del poblamiento de baldíos y la titulación de propiedades, estamos hablando del gran tema en la historia rural de Colombia. Esto es la expansión de la frontera agrícola, ganadera y minera. Hoy en día hay fronteras mineras también, y también en el nordeste de Antioquia. Y este también es el gran tema de la historia rural de Brasil y también el norte de México. Todo este norte de México desértico era baldío hasta fines del, el porfiriato, hasta fines del siglo XIX, principios del XX. Y Centroamérica también experimentó los mismos procesos. En Centroamérica, en el 1950, 60, se empezó por primera vez a exportar ganado, carne. Antes había ganado, pero para consumo interior. Pero la hamburguesa de McDonald's en Estados Unidos cuesta 2 centavos menos que habría costado por el ganado de Centroamérica, que empezaba a llegar por allá en el 60. Y también Centroamérica empezó a producir algodón para la exportación. Y lo que se ve es la expansión de grandes propiedades en estas décadas y la expulsión de pequeños colonos que no encontraban empleo en la ganadería. La ganadería no da mucho empleo, entonces y hay interpretaciones de la crisis de los años 80 en Centroamérica, la guerra en El Salvador, en Guatemala, aún en Nicaragua, que enfocan en este cambio de la economía y de la propiedad de la tierra, que eso es muy, muy, muy importante. Entonces, en América Latina, en todos estos países, es importante reconocer que una gran parte del llamado campesinado son aquellos que ocupan y reclaman baldíos. Muchos de los campesinos son colonos, y se trata de colonos que desde hace más de 50 años en todos estos países se han politizado y son activistas importantes en la lucha por la tierra. Y entonces estamos hablando de los colonos de Colombia, de los coseiros de Brasil, de los precaristas de Cuba. Fueron los colonos de la Sierra Maestra que apoyaban a Fidel Castro cuando llegó de México en el 56 y buscaba refugio en la Sierra Maestra del oeste de Cuba. Y la gente que vivía allá habían sido expulsados por las grandes plantaciones de azúcar. Fueron a la montaña, la única montaña de Cuba, para buscar refugiado. Y ellos ayudaban a Fidel Castro, ayudaban en el sentido de que daba comida a ellos y también no les denunciaban al gobierno. Bueno, entonces, legalmente, ellos son, en Colombia, 48% de la población rural hoy en día, de los pequeños, no tienen títulos. Entonces, legalmente son colonos, 48% de la población. Entonces, Entonces, en las regiones de frontera en expansión, en Colombia y Latinoamérica, los actores son los colonos campesinos, los empresarios de tierras y, por supuesto, el Estado, que define las leyes y las decisiones judiciales sobre quién tiene derecho
a sentarse en esta tierra tiene derecho a titularlo. Y el Estado de Colombia no siempre ha defendido los intereses de los grandes. Por el contrario, desde hace las últimas décadas del siglo XIX, la ley especificó que para tener derecho a titular un baldío, usted tiene que hacerlo productivo. Usted tiene que sentarse allá y hacerlo productivo. Eso es una ley del 74 del siglo XIX. Entonces, el criterio para la propiedad de la tierra es el uso productivo de la tierra. Y esta énfasis era una política de desarrollo del gobierno colombiano, diciendo, para el gobierno, para la nación colombiana, vale la pena apoyar a los que hacen productivo nuevas regiones. Entonces, en Colombia sabemos que en el primer periodo de colonización, 1870 a 1930, que yo estudio en este libro, sabemos que colonos venían de las tierras altas hacia terrenos templados y calientes, y abrían el bosque, lo tallaban y sembraban maíz, sembraban cultivos de pan coger, y de vez en cuando empezaban con café, pero era difícil hacer la conversión al café. La arábica se tenía que esperar 4 años para que se hacía productivo, entonces era una inversión muy grande. Pero entonces se formó en las regiones de frontera de baldíos una sociedad de pequeños productores. Pero 10 a 15 años después, usualmente aparecían en la escena una persona de recursos que decía, mire, yo tengo un título escrito. Y lo había de vez en cuando manufacturado, o eran títulos de hace muchos años que la persona encontró en el baúl, en su dormitorio o algo, y lo sacó. Y dijeron, pero hay un camino que pasa por aquí, un ferrocarril que pasa por aquí, el bosque está tallado, entonces esta tierra está empezando a tomar valor. Entonces yo voy allá y voy a hacer un reclamo de propiedad. Entonces llegó esta gente y decían, ay, pobre colono, usted se ha equivocado. Esta tierra es propiedad privada, no es baldío. Usted se ha metido en mi propiedad, tal vez no sabía, pero mire, hay que pesar, decían. Y entonces decían, usted tiene 2 alternativas. Usted se queda aquí con sus mejoras, pero firme un contrato de arrendamiento conmigo, reconociendo que esta es mi propiedad. Y entonces el contrato de arrendamiento usted tiene que trabajar en mi territorio y todo. O si usted no quiere reconocer mi derecho de propiedad, que se vaya a otra frontera y deja su mejor a mí. Nos vemos eso mucho. Y es en este momento que vemos que los colonos empezaban a tratar de contactar a Bogotá, a decir, por favor, ayúdenos. Entonces, los empresarios trataron de usurpar la tierra con mejoras y al mismo tiempo generaron una fuerza de trabajo para ellos. Entonces, porque los colonos de repente eran arrendatarios, entonces, porque en estas regiones había escasez de brazos, entonces necesitaba el trabajo también. Entonces sabemos las especificidades de muchos, de centenares de esos casos. Yo tengo más de 600 casos de esto, por esta fuente de la correspondencia de baldíos. Entonces cuando yo estaba en Bogotá, en mi imaginación yo estaba en Córdoba, yo estaba en el sur de Huila, yo conozco los nombres de todos los municipios del país, pero estaba allá en Bogotá, en el frío Bogotá. Entonces, la correspondencia de baldíos tiene centenares de estas peticiones de colonos al gobierno central, diciendo nos están despojando de nuestras mejoras, que la ley reconoce que tenemos derecho a sentarnos aquí, estamos haciendo productivos la tierra y nos están robando nuestras mejoras. Y entonces ellos dijeron, por favor, que nos reforce el derecho que tenemos. Y estas peticiones describen en gran detalle cómo los empresarios trataban de despojarlos. Entonces, describen tácticas legales. Es muy interesante la función de la ley y todo eso. Entonces decían, con notarios, con el registro de tierras, inventaban nuevos títulos, pagaban con agrimensores.
son muy interesantes el papel del tinturillo, el abogado local, y el papel del agrimensor en eso, porque los grandes pagaban los agrimensores para hacer mapas que incluían muchos cultivos de colonos, pero no mostraban en las mapas los cultivos de los colonos. Entonces, pero a la vez estos empresarios echaban ganado en los cultivos de los colonos, les quemaban las chozas de ellos. Pero habían tácticas algo violentos también. Y esta fuente muestra que muchas de las haciendas del periodo colonial y muchas de las adjudicaciones legales de tierras en el siglo XIX y XX apropiaron centenares o miles de hectáreas de baldíos dentro de sus linderos indebidamente, que eso no era legal, pero utilizaban tácticas medio legales para hacerlo. Ok, entonces, ¿dónde eso estaba pasando? Parece en, creo que los mapas están. Sí. Entonces, hice mapas de dónde habían estas peticiones. Y estos son los lugares de conflicto de 1880 a 1930, en la lucha defensiva de los colonos para mantenerse. Entonces, esta lucha defensiva pasó a la ofensiva por allá a fines de la década de los años 20 del siglo XX. Entonces, por allá 1925, 26, 27, hasta 1934, 35. Entonces, en el 26, el gobierno colombiano tiene una nueva política. Es la política de recuperar terrenos baldíos indebidamente integrados en propiedades privadas, recuperar los baldíos para la nación. Entonces, los campesinos están conscientes de estas leyes. Los campesinos no saben leer ni escribir, pero estos tinterillos del pueblo, buscando plata, les contaba de estas leyes que les apoyaban. Entonces, con reacción a esta nueva política, en 6 regiones del país, entre 1927 y 1936, hay grupos de arrendatarios y de otros campesinos que de repente dicen: yo no soy arrendatario, yo soy colono, y este terreno donde estoy yo o donde me voy a meter es indebidamente tomado por este hacendado que me robó la tierra. Entonces hay las primeras invasiones de haciendas que ocurren entre el 27 y el 35. Pero los campesinos no dicen estamos invadiendo haciendas, ellos dicen estamos recuperando tierras o estamos ocupando terrenos baldíos. Entonces, la mayoría de los campesinos, nadie quiere robar algo de otra persona, pero ellos decían la justicia es de nuestro lado, que en realidad son los hacendados que han robado terrenos baldíos, nosotros los estamos recuperando, y no se metieron en lugares cultivados, solo se metían en lugares no cultivados. Ellos decían, nos vamos a cultivar para nosotros y para la nación. Entonces, hay 6 regiones del país donde de repente empiezan estas invasiones de tierra, de haciendas al mismo tiempo. Es muy interesante y eso responde a la ley. Y entonces, estas regiones son la zona bananera de Santa Marta, donde la Night Fruit Company está produciendo banano, y había mucho acaparamiento de tierras allá. El Sinú en Bolívar, provincia de Vélez en el Santander, Sumapaz en Cundinamarca, y había el este de Huila y Quindío y el norte del Valle. Entonces, esta región que pensamos de colonización antioqueña, del Quindío, había pasado allá yo creo, de lo que he leído, unos de los élites de Manizales estaban extendiendo sus propiedades ganaderas por allá en Quindío, y habían colonos allá también que no eran parte de poblaciones, y ellos resistían eso. Entonces, en Quindío, yo les puedo dar los municipios, es en Armenia, Quimbaya, Montenegro, Belalcázar y Piao.
son los municipios donde había eso. Entonces, y el gobierno de Colombia pasa la ley 200 del 36, en parte en respuesta a todos estos conflictos, que habían muchos. Y es en los años 30 que se forman las primeras ligas campesinas en Colombia, se forman los primeros sindicatos agrarios y se forma la gran colonia agrícola de Sumapaz, que tenía 3.000 colonos miembros. Entonces, es muy interesante. Entonces, el mapa de los conflictos agrarios del 27 al 35, 36 es este, creo. Ya. Y muestra las 6 regiones del país donde es muy interesante que eso pasó al mismo tiempo. La fuente para eso son los informes de los secretarios de gobierno al gobernador de cada provincia. En estos informes siempre hay una sección de orden público. Y estas secciones de orden público son fascinantes cuanto a movimientos sociales. Entonces, movimientos urbanos, movimientos rurales, uno busca problemas de orden público y ¡guau! Ahí está la información. Entonces, reportes en Quindío, en Caldas, en Valle de Cauca, de los gobernadores, ahí está la información. Entonces, el modo de acaparamiento de tierras continúa en Colombia, a la vez que esta conciencia de los colonos, esta memoria de los colonos, de que han sido indebidamente expulsados de sus tierras. Durante la violencia de los años 50 y la violencia paramilitar de los años 80 y 90, surgen nuevas formas de acaparamiento relacionadas con desplazamiento violento, mucho más violento que antes, de miles y aún millones de campesinos, y muchos de los desplazados eran colonos, en el sentido de que no tenían título de la tierra. Y como ustedes saben, en los años 80 y 90 hay casi una contrarreforma agraria en Colombia, en el sentido de que los paramilitares se juntan con los narcotraficantes, con algunos viejos ganaderos en la costa y todo, y entonces concentran la tierra aún más que antes, y hay expulsión de colonos muchas veces o de campesinos por violencia. Y también estos fueron años de la primera exportación del petróleo. Antes de 1980, el petróleo que se procesaba en Barranca Bermeja era para consumo interior. Pero si empieza la exportación del petróleo, la gran auge de la minería es posterior al 80. Y entonces eso también en estas regiones, la tierra toma valor, hay conflicto por la tierra también. Entonces, según el economista canadiense Albert Berry, Colombia clasifica entre los países con niveles de iniquidad más altos del mundo en la concentración de la tierra y en la distribución de ingresos. Colombia tiene muy desigual distribución de ingresos. Y Berry dice que una gran parte de la injusticia y la violencia en Colombia se relaciona con el acaparamiento de la tierra y estima que solo 10 a 25% de las grandes propiedades en Colombia fueron adquiridos sin sangre o despojo o fraude. Entonces hay gran problema con estos títulos de los grandes. Los conflictos sociales generados por el acaparamiento de terrenos baldíos han evolucionado en los nuevos frentes de expansión de frontera y están permeados por estas formas históricas. Entonces, realmente yo creo que la historia es muy importante para entender estas formas de acaparamiento de tierras y estas tensiones sociales en el campo. En los años 60 y 90, cuando se estaba formando las FARC, la guerrilla FARC, la FARC es un producto de las regiones de frontera en Colombia. Se forma en estas regiones y entonces y son producto de este sentido de tenemos que defendernos contra esta tentativa de expropiarnos. La FARC se originó en el movimiento de colonización defensiva pero armado. William Tobón habla de la colonización armada en Colombia al principio de los años 60, cuando los colonos del Huila
el sur de Tolima, al fin de la primera violencia, fueron bombardeados por el gobierno colombiano y se fueron para el norte de Amazonas, buscando nuevas tierras de frontera y buscando defenderse. Y se fundaron las FARC. Y la FARC siempre decía, y todavía dice, queremos una sociedad de campesinos. Estamos contra la formación de las grandes propiedades. Entonces, es muy distinto de los otros movimientos guerrilleros en América Latina, muchos que eran de clase media, de estudiantes, de urbanos. Pero en Colombia la FARC realmente es rural y sale de este problema de las fronteras. En la década de los 70, una parte de la NUC, que fue la primera organización nacional de campesinos colombianos, creados por el gobierno de Carlos Lleras de Trepo. ANUC, una parte, en la línea Sincelejo, se independizó del gobierno y incentivó centenares de ocupaciones de haciendas, más que todo en la costa, pero también en el interior. Y los campesinos de ANUC, en los años 60 o 70, decían, estamos recuperando baldíos que han sido integrados a grandes haciendas por maneras ilegales, por modos ilegales. Entonces, esta idea de la justicia, esta idea de que nosotros los campesinos colonos tenemos derecho a esta tierra, la ley nos da este derecho, es una cosa de casi 100 años en Colombia, pero ciertamente desde los años 30 hasta el presente, estos movimientos campesinos siempre dicen la misma cosa. Bueno, ahora, rápidamente, estoy llegando al fin. ¿Qué es el papel del Estado colombiano? El grupo de memoria histórica colombiano en Bogotá tienen un estudio de todo eso y dicen, la única política de tierras del Estado colombiano que se ha mantenido a lo largo del tiempo es la adjudicación gratuita de baldíos a personas naturales y jurídicas, a comunidades étnicas y a entidades de derecho público. La asignación de baldíos por el Estado a particulares y comunidades étnicas, afrocolombianos y indígenas, es central a la formación y la estructura de la propiedad agraria en Colombia. Entonces, para entender la estructura uno tiene que estudiar la historia de baldíos. ¿Cómo interpretamos la intención y el impacto del Estado? En un lado, el Estado en Colombia ha hecho un gran esfuerzo para fomentar la propiedad familiar. Y entonces, desde esta ley del 74 del siglo XIX que dijo, la persona, todo el mundo puede ir a la frontera y puede cultivar baldíos, y si lo cultiva, el gobierno le reconoce el derecho de propiedad. Entonces, eso es la misma ley que en Estados Unidos, la población del oeste. El colonato va al oeste, está haciendo algo para la nación de abrir nuevas tierras, tiene derecho a pedir propiedad. Canadá es distinto, pero Estados Unidos y Latinoamérica son así. Y entonces, eso en estas leyes se ve que el gobierno dijo, los liberales más que todo querían una sociedad de finqueros familiares. Y eso se ve también de estos datos de adjudicaciones de baldíos. Después del 60 hay una tendencia a dar más pequeñas adjudicaciones de terrenos baldíos y menos grandes. Las leyes empiezan a decir el máximo que uno puede tener es 1000 hectáreas, el máximo que uno puede tener es 600 hectáreas, entonces hay eso. Pero la cosa es qué impacto tienen estas leyes. Es que si uno ve una ley, eso quiere decir que así fue en la realidad en el municipio. No. Para entender el acaparamiento de tierras tenemos que estudiar las limitaciones, las inconsistencias de las políticas del Estado en Bogotá y los obstáculos políticos, administrativos, jurídicos que impiden este reparto democrático de la tierra. El gobierno central en muchos lugares no tenía poder, no tenía mucho impacto y tenían más influencias los terratenientes y los comerciantes en las localidades. Y el gobierno central no tenía los datos, no tenía un censo de los baldíos, no sabía dónde estaban los baldíos. Entonces, si un agrimensor hizo un mapa, un agrimensor pagado por un terrateniente local, diciendo, bueno, esta región es baldío y ya
yo lo estoy cultivando con alambre de púas y ganado. Y entonces, y el gobierno central dijo, ok, bien, porque no tenían mapa de los baldíos en ninguna parte. En Colombia, el catastro, como saben, no está actualizado, no tenemos catastro. Y no hubo censo agrario entre 1970 y 2014. Entonces, por más de 40 años en Colombia no se hacía censo agrario. Y en toda la historia de Colombia solo han hecho 3 censos agrarios. El tercero se hizo en 2015, al fin de las negociaciones del acuerdo de paz, y los resultados solo se están conociendo hoy. Entonces, a pasar al acuerdo de paz, y ya llegó al fin. La legalización de los baldíos cultivados por colonos es parte central del acuerdo de paz. En Colombia, donde hay adjudicaciones de baldíos, también hay acaparamiento de baldíos. Y los conflictos por los baldíos y conflictos por el control de los recursos naturales entre empresarios de tierras y campesinos, mestizos, indígenas y afrocolombianos son a raíz de la violencia en el campo colombiano desde hace muchas décadas. Eso es mi argumento. En los años 60 y 70, las FARC dijo: queremos reforma agraria, queremos tomar todas las haciendas y distribuirlos a campesinos. Bueno, en Habana, las FARC dijo: bueno, yo creo que no vamos a lograr eso no es realista. Entonces la FARC aceptó que, y el propósito del acuerdo es que vamos a asegurar la titulación clara y segura de todas las poblaciones del campo. Entonces no a tomar las haciendas y redistribuirlos, porque el gobierno de Santos y también de Duque dicen la agroindustria es la modernización de la agricultura y todo eso, los dos están para la palma y para otras cosas así. Pero lo que el acuerdo trata de decir es: hay 50% de los campesinos que no tienen títulos en Colombia. Tenemos que asegurar los títulos a sus mejoras. También tenemos que asegurar que las propiedades de los grandes están reconocidos y legalizados por el gobierno. Necesitamos seguridad en el campo, y la seguridad viene de la formalización de los títulos de todo el mundo en el campo. Entonces yo creo que la visión que yo veo expresado en el acuerdo de paz es un campo de pequeños y de grandes propietarios, garantizados por un Estado que tiene presencia directa en todo el campo. Porque sabemos que en Colombia se dice mucho: el Estado está débil, que no, el Estado no tiene presencia. En Caldas sí tiene presencia, pero en el Chocó o en el interior de la costa o lo que sea no tienen. Entonces, pero el problema es que la larga historia del acaparamiento de tierras baldías y la falta de diferenciación clara entre baldíos y propiedades privadas es razón que muchos ganaderos y otros grandes propietarios teman. Ellos tienen miedo que el gobierno trate de reclamar baldíos que históricamente han sido integrados a las grandes propiedades. Entonces los gremios de Fedegan, de los palmeros, de los arroceros, de otros, dicen: no queremos que ustedes vean mis títulos ni miran más demasiado cerca de todo eso. Entonces, gente que conocen dicen: bueno, pero si este problema no se resuelve, van a seguir tensiones en el campo y van a seguir este sentido de inseguridad que va a seguir. Para terminar, desde hace muchos años el gobierno colombiano ha tratado de resolver este problema. Desde los años 30 hasta el presente, este problema de los baldíos se ha hablado en los grupos que forman la política y todo. Pero ya, todas estas leyes tienen que hacer con baldíos y todos han fallado resolver la distinción entre baldíos y propiedades privadas. Y el problema de baldíos aparece en el capítulo 1 del acuerdo de dos maneras. Primero se dice: tenemos que formalizar la propiedad, eso es titularlo, y levantar planos y mapas que muestran claramente en este país qué es propiedad privada, qué es baldío. Pero eso requiere un nuevo catastro y no se está haciendo. Entonces,
es parte del acuerdo, pero eso no se está implementando todavía. Y estaba leyendo el semana de esta semana, la revista, y dicen también que mucha gente que tiene mucha propiedad tampoco quieren catastro porque van a subir los impuestos que ellos pagan. Y en Colombia los impuestos sobre tierra son muy bajos y van a subir si realmente el gobierno sabe cuánta propiedad tiene cada persona. La segunda manera en que se habla de baldíos en el acuerdo es, el propósito es de crear un fondo, un banco de tierras, para dar hectáreas a los campesinos que no tienen tierra o que tienen muy poco tierra. Y se hablaba de formar un banco de tierras de 3 a 5 millones de hectáreas en total para distribuir, para fortalecer la presencia campesina en el campo. Pero eso no se está haciendo. Esta semana dice que el gobierno no tiene la plata para comprar tierra para formar. Entonces, el objetivo del acuerdo en lo agrario es dar seguridad y dar apoyo económico a los pequeños finqueros y dar seguridad en los títulos a los grandes, pero primero revisándolos a ver dónde se originan. Y dicen, para una paz estable y duradera se necesita que el Estado determine precisamente qué es tierra baldía, qué es propiedad privada en Colombia. Entonces, a ver si en los años que vienen, si eso se hace o si seguimos con este problema que ya ha sido un problema desde 80 años. Actualmente tenemos el gobierno del presidente Iván Duque Márquez y de lo que yo veo ha dejado de lado más o menos el capítulo agrario del acuerdo. Entonces, actualmente la política agraria del gobierno está encarnado en el Plan Nacional de Desarrollo. No están hablando del capítulo agrario, pero están hablando de lo agrario en el Plan Nacional de Desarrollo. Y los gremios de ganaderos y palmeros y arroceros, etcétera, no quieren implementar el acuerdo. Entonces, en el Plan de Desarrollo se habla de la agroindustria, de los hidres, etcétera, y también hay ayuda técnica para los campesinos, pero no se está hablando de este problema fundamental de los baldíos. Bueno, para terminar, ya llego. Okay. He hablado mucho de grandes temas aquí, pero he faltado en hablar de esta bella Caldas. Entonces, tengo un poquito de información sobre Caldas en todo eso y unas preguntas para ustedes. Entonces, todos sabemos que Caldas y Risaralda y Quindío surgen de la colonización antioqueña del siglo XIX, principios del XX, en poblaciones. Y esta forma de colonización solo se encuentra aquí, en esta parte del país. Y cuando estaba haciendo la investigación de este libro, fui al archivo del INPORA, que se había creado con la Ley de Reforma Agraria en el 71, y en Bogotá. Y ellos tenían un archivo donde tenían mucha información sobre las poblaciones de acá. Tenían la información que yo encontré en el Archivo Nacional para 1870 al 30. Tenían para los años antes, que eran de colonización antioqueña. Entonces, vamos a formar una población aquí, es cómo se divide la tierra, cuántas familias hay, era fascinante. Pero yo no escribía de eso mucho, estaba buscando sobre el Líbano, también encontré. Pero cuando me puse a leer los documentos de más tarde, entonces encontré referencias a municipios aquí. Entonces me parece que había otra ola de colonización después de la formación de las poblaciones, una colonización individual, y habían algunos de estos conflictos de la tierra por aquí. Entonces, porque encontré en la correspondencia de baldíos cartas de municipios aquí diciendo estamos siendo despojados por grandes que nos presentan títulos supuestos, etc. Entonces los municipios de La Dorada, Victoria, Salamina, Cartago y Apia y Santuario, creo que son parte de Cartago, Anserma, del Alcázar, Pereira, Marmato y Supía, Salento, Armenia, Calarcá. Hay en esta correspondencia de baldíos información sobre pequeños grupos de colonos, no son miembros de poblaciones,
y que están quejándose al gobierno de problemas de despojo. Y un punto final, recientemente, bueno, muchas de las publicaciones sobre la colonización antioqueña del siglo XIX y este libro también suponen que los terrenos baldíos eran terrenos vacíos y no es cierto. Entonces, ahora me doy cuenta de que hay un gran vacío en este libro y eso fue porque los indígenas que ya estaban en la tierra antes de la llegada de los colonos mestizos, ellos mandaban, yo creo, peticiones al gobierno también, pero no iban al mismo lugar, no iban al Ministerio de Industrias, iban a otro lugar, a otro ministerio. Entonces había un vacío, un silencio, y en un sentido este libro borra, inconscientemente, pero borra la existencia de pueblos indígenas aquí en Caldas y en otras partes. Entonces actualmente hay varios historiadores de aquí que están tratando de descifrar quiénes eran los habitantes originarios, cuándo llegaron los colonos, qué interacción había entre los indígenas y todo. Y entonces, cuando estamos hablando de la complejidad de estos lugares de frontera, no es solo los colonos y los empresarios agrarios y el gobierno colombiano, pero tenemos que tomar en cuenta también los indígenas, por lo menos en lugares como Río Sucio. Ya. Y hay una señora que se llama Gloria Lopera Mesa que está trabajando en eso. Ahora, ella encontró una cosa muy interesante, que en el año 1940, el gobierno colombiano, yo creo 44, el gobierno colombiano estaba tratando de dividir el resguardo, uno de los resguardos de Río Sucio. Y el gobierno les dijo a los indígenas, este título que ustedes nos muestran del periodo colonial no parece con bastante firmeza. Entonces vamos a declarar el resguardo terreno baldío. Es complicado. Entonces este resguardo fue declarado baldío, de repente los indígenas fueron declarados colonos y entonces es muy interesante estos estatus legales que no cambia la vida de la gente allá nada, pero estos cambios de estatus legales que imponen los gobiernos municipales o departamentales o nacionales afectan mucho lo que pasa con la tierra en estos lugares. Bueno, entonces ya termino. Tantas gracias por su presencia, por una charla tan larga. Y tengo alguna pregunta para ustedes, como dicen que, bueno, esta es mi primera visita realmente a Manizales. Y entonces, una de mis preguntas, pero también yo sé que tenían preguntas para mí, pero si sienten diferentes o parecidos al resto del país. La historia de la colonización antioqueña es parte de su identidad. ¿Cómo sienten? ¿Piensan en Caldas como un lugar excepcional? ¿Los problemas de tierras y conflicto de tierras que tienen en otras regiones les preocupan o no? ¿O parecen algo ajeno? Yo sé que el norte del Valle de Cauca ha tenido muchos problemas de violencia. ¿Ustedes se identifican con esta región porque también es de colonización antioqueña o no? Y también me interesan las tendencias de hoy en día. Ayer alguien me dijo que cree que el café en pequeñas propiedades aquí creó una sociedad muy segura, una sociedad muy regulada. El té de café ayudó en eso, pero donde hay buenas instituciones educativas y de salud, buen transporte, aquí existe el Estado, sí tiene presencia y todo, pero desde hace el 89 hay crisis del café, el pacto del café se terminó y ahora hay más ganadería, hay cambio al aguacate, a otros frutales, el café está en crisis, entonces eso está generando problemas, tensiones. Esta persona me dijo que hay una concentración de rentas y también tal vez de tierras que está pasando ahora. No sé si ustedes lo ven así, pero él dice tal vez no sabemos qué va a pasar acá y cómo se va a vivir, ¿no? Pero que estas tradiciones tan arraigadas que tienen ustedes, que son muy admirables y tienen mitos, pero también tienen historia y también tienen memoria, pero qué está pasando en el presente y eso me interesa mucho. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien.